Buenas noches, les damos la bienvenida a los que ya se han ido conectando. Le damos gracias infinitas a Dios por llamarnos a esta noche de oración, que aunque no es como la del jueves, que es hora santa, pero todo lo que se habla aquí es oración. Entonces le damos infinitas gracias al Señor porque es Él el que nos llama a nosotros y nosotros venimos a hacerle compañía. Dispongamos el corazón, la mente, la voluntad humana que a veces se vuelve cansada, que no quiere los mismos deseos de nuestro Señor, pero hay que darle muerte también a esa voluntad humana propia que a veces se nos pone rebelde. Entonces dispongamos el corazón, llamemos al Espíritu Santo a que venga Él a actuar en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz y sabiduría. Derrama tu luz sobre mi intelecto y el de cada uno de los que hoy se conectan y que vivirán esta hora de la pasión. Disipa la oscuridad que nos cubre, la oscuridad del pecado, la oscuridad de nuestra ignorancia. Concédenos una mente penetrante para poder comprender, una memoria retentiva, un método y facilidad para que aprendamos, la lucidez para poder comprender y abundante gracia para podernos expresar. Dirige el comienzo de este trabajo, dirige su progreso y llévalo a buen término con éxito. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Y hacemos la introducción a las horas de la pasión, dándole gracias a Jesús por habernos llamado a unirnos a Él por medio de la oración y de la meditación de esta hora de la pasión. Y para complacerte aún más, vamos a tomar de Jesús los pensamientos, la lengua, el corazón, para con ellos poder orar. Nos vamos a fundir del todo en su divina voluntad y en su amor. Vamos a extender nuestros brazos para abrazarnos a Él, para apoyar nuestra cabeza a su corazón y así poder iniciar. Bueno, entonces, sintonizados ya en la divina voluntad con todo nuestro ser, nuestras potencias, de la potencia de Dios Padre, la sabiduría de Dios Hijo y el amor del Espíritu Santo, nos vamos a adentrar en esta tercera hora de agonía en el huerto, donde hemos venido contemplando con mucho dolor el padecer de Jesús a causa de nuestros pecados. Y si pudiéramos entender que esa muerte que Él sufre por cada pecado es la que nos correspondería a nosotros, ¿verdad? Creo que tendríamos un poquitín más de prudencia, por lo menos con el pensamiento, con las palabras, ¿verdad? De no ofender a nuestro Señor. Dentro de los temas de esta tercera hora de agonía en el huerto, tenemos los ríos de sangre que nuestro Señor derrama. Tenemos una segunda herida en el corazón de Jesús, porque en la hora anterior, a ver si alguien se acuerda cuál era la primera herida que el Señor tenía en su corazón. Luego tenemos como otro tema la ayuda al Padre, la ayuda del Padre a Jesús y la ayuda de parte de la Reina Mamá, de la Virgen María, ¿verdad? Y así otras cositas que vamos a ir viendo durante esta meditación. Entonces, ¿alguien se acuerda cuál fue la primera herida de Jesús de la hora anterior? ¿Quién se acuerda?
¿No se acuerdan? Bueno, ya la vamos a ver. Entonces, empezando esta hora, recapitulamos lo pasado. Jesús sigue agonizando, ¿verdad? Recordemos la hora anterior, se le habían hecho presente los pecados de todos nosotros y por cada pecado Jesús moría, ¿verdad? Entonces Jesús sigue agonizando. De nuevo está por tierra. La sangre de Jesús brota al hacer frente a nuestros pecados porque Él quiere dar vida por la muerte que nuestros pecados le causan. Entonces, su sangre brota de todo su ser formando arroyos. De cada parte del cuerpo de Jesús brota sangre y no una gotita, ríos de sangre, ¿verdad? Hasta formar un charco en el que Jesús cae agonizante, débil, agotado, sobre tierra, dándonos esos ríos de sangre a nosotros para contrarrestar los ríos de la iniquidad, los ríos de nuestra indiferencia, de nuestro pecado, de nuestra maldad. En esos ríos de sangre Jesús quiere ahogar nuestros pecados, nuestras culpas. Y con esa misma sangre Él quiere darnos su perdón. Entonces, imaginemos, ¿verdad? Usemos la imaginación para compadecer a Jesús en este momento. Él muere en su propia sangre, casi ahogado en esos ríos de sangre, ¿verdad? Pero el amor le impide morir. Y de nuevo revive. Y de nuevo muere por cada pecado y de nuevo revive. Entonces, sin embargo, Jesús se levanta con un movimiento muy lento, cubierto ya no solo de sangre, sino también de la tierra donde Él cayó, que forma barro, ¿verdad? Pero un barro totalmente nuevo del que Él nos va a hacer a nosotros, nos va a reconstruir, nos va a hacer nuevas personas. Acordémonos cuando el Señor toma barro y entonces forma Adán, ¿verdad? Y exhala su aliento. Ahora el Señor es con su propia sangre, ya no es barro de agua y tierra, sino ya ahora es su propia sangre con la que Él nos renueva, nos hace criaturas nuevas. Entonces, Él sale con movimiento lento, cubierto de sangre y de lodo. Pero Jesús no puede sostenerse porque agoniza. Es que pensemos el peso de nuestros pecados que lo matan y lo matan y lo matan y lo vuelven a matar, ¿verdad? Pensemos esa pasión interna que nuestro Señor vivió, ¿verdad? No es posible para una persona como usted o como yo, cuando nos llega el momento de la muerte, nos llegó. Hay gente, sin embargo, que el Señor le permite, ¿verdad? Y morir, digamos, les da un infarto o tienen un accidente o se electrocutan o cosas así, ¿verdad? Y entonces mueren como por un instante y el Señor les permite vivir ese instante de la muerte y después y los devuelve a la tierra. Sin embargo, humanamente nosotros no podemos vivir ese proceso. Cuando nos morimos, ¿verdad? Pero entonces pensemos que Jesús tenía que morir por cada criatura, por cada vez que cada uno de nosotros pecaba. Entonces, esos pecados mortales eran los que mataban a Jesús, ¿verdad? Sin embargo, la divinidad es la que sostiene a la humanidad de Jesús, porque humanamente Jesús era como nosotros, pero su divinidad es la que se vuelve verdugo amoroso que a través del Padre le permite esa pasión de amor
pero realmente de un amor tan intenso para darnos vida a nosotros. Entonces, es exigente la divinidad y es inflexible, ¿verdad? Espinas, clavos, flagelos que se multiplicaban por cada ofensa. Tantas espinas por pensamientos malos, habíamos visto la vez pasada, tantos clavos por obras indignas, tantos golpes por cuantos placeres usted y yo hayamos tenido de manera impura. Entonces, penas por cuantas ofensas. Entonces, no era poquito lo que Jesús afrontaba, eran mares de penas, de espinas, de clavos, de golpes innumerables, lo que Jesús sufría por usted y por mí. Entonces, y resulta que Jesús no vivía esto solito, ¿verdad? Él lo vivía junto a la reina mamá, que aunque ella no estaba físicamente, espiritualmente ella le devuelve la vida en estas 3 horas de agonía, ¿verdad? Y Jesús la llama para que venga. Entonces, la única manera de poder contemplar este dolor de Jesús es entrando en su divinidad. Por eso es que estas horas de la pasión son tan diferentes de la Sagrada Escritura, de las mismas visiones que han tenido, por ejemplo, Catalina Emmerich, María Valtorta, ¿verdad? Que nos narran la parte externa de Jesús, pero es que aquí estamos sumergidos en esa divinidad que es golpe, flagelo, agonía, dolor, espina, clavo, llaga, y no solo externo, no, internamente se quemaba por ese amor a cada uno de nosotros que era rechazado. Entonces, es la única manera, entrando en la divinidad de Jesús, tocando con la mano como Tomás. ¿Se acuerdan que Tomás dijo, si yo no entro en la llaga y si yo no toco entonces yo no creo? Pues vean el privilegio mucho más que a Tomás, que el Señor nos llama a entrar en su divinidad, a reparar, a conocer su sufrimiento, a amarlo como de verdad deberíamos de amarlo. A través del conocimiento en la divina voluntad, el Señor nos permite. Entonces, somos tan cercanos como los apóstoles. Sin embargo, esperemos no causarle otra llaga a nuestro Señor, ¿verdad? Porque entonces el Señor, arrastrado con su dolor, con su muerte, con su agonía tan terrible, se levanta bañado en sangre, en barro, ¿verdad? Y acordémonos la imagen de Jesús en la última cena, estaba radiante, lloró mucho, previo a esa cena eucarística, ¿verdad? Lloró mucho para lavarles los pies, les lavó con sus mismas lágrimas los pies, el dolor al ver el pecado de cada uno, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de la consagración, dice que era otro, que era radiante, que relucía de luz, ¿verdad? Y ahora otra vez esa imagen de Jesús tan terrible, tan agonizante, casi a punto de morir, que no se sostiene. Entonces Luisa lo lleva en sus brazos para ir en busca de los apóstoles. Y una vez más, los apóstoles duermen. Entonces esta es la segunda herida que causan los apóstoles al estar dormidos. Entonces, ¿cuántas veces usted y yo no hemos vencido nuestra propia voluntad para acompañar a Jesús en las horas de la pasión? Porque nos ha dado sueño, porque ya era muy tarde, porque me agarró muy tarde y ya no puedo. Pensemos en esto. O sea, si nosotros no nos vencemos, ¿verdad? No nos obligamos
a acompañar al Señor, a decir, yo no quiero ser como los apóstoles que le causaron dolor al Señor, entonces me voy a obligar y el Señor dará la gracia porque tal vez me estoy muriendo del sueño, pero no importa, o sea, intentemos, hagamos el pedacito, aunque sea una introducción, aunque sea la oración cortita, aunque sea un parrafito de esa hora, y luego nos vamos a dormir, pero nos vamos a dormir con ese pensamiento de que aunque no lo hicimos la hora completa, logramos vencer esa pereza que también el enemigo pone, porque no podemos pensar que nosotros ya estamos en la santidad tal que a nosotros no nos tienta. Claro que nos va a tentar. Entonces, parte de esa tentación es que también, igual que los apóstoles, le causemos herida en el corazón a Jesús y nos durmamos. Pues no, hay que vencer, hay que vencer. Y si no, pidámosle la gracia a la mamá, que ella nos espabile, que nos quite ese sueño, que nos quite la pereza de trabajar para este reino, para hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que no siempre es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el Señor les pide que no se duerman, que lo ayuden, que no lo abandonen. Y esa petición nos la hace a usted y a mí. Estamos en tiempos de crisis, no solo por la pandemia, por lo que vivimos, por la situación, no sé si han visto las tragedias en las iglesias de Nicaragua, en las iglesias en Florida, en las iglesias en California, que ponen bombas y explotan, ¿verdad? Como quedó el crucifijo en la catedral de Nicaragua, fue terrible. El sagrario voló y una señora ayer presentaba en la mano los pedacitos de las hostias. Y yo decía, ese Jesús una vez más está por tierra, ahora fue quemado, explotó. ¿Y cómo vamos a ser nosotros indiferentes a eso? ¿Verdad? Son dolores para Jesús. Por el otro lado, el chiquillo que tira un gato desde el 8º piso, o sea, pecado contra la creación. Había un Jesús en el prisionero, ¿verdad? Y Jesús muere por él, por el dolor de no amar la creación, de no amar ese Jesús en él. Entonces, que era drogadicto, que era, ¿verdad? Y entonces, ¿qué manera estamos viendo la realidad? ¿Verdad? Nos sentamos a ver las noticias, a criticar al gobierno, que qué barbaridad, que no hay trabajo, que no, pero es que hay que verlas con estos ojos de Jesús, pensar que siempre el dolor es primero de Él y después es el que Él me comparte a mí para ayudarlo con esta situación. Tenemos que tener la imagen de Jesús agonizando que nos comparte ese cáliz. ¿Se acuerdan? En la primera hora de agonía, el Señor decía que pase de mí este cáliz. Y entonces Luisa le decía, pero ¿por qué repites eso? Y entonces él decía, porque tengo que compartírtelo. Entonces, cuando vemos esas situaciones es parte de esa gotica, porque nosotros no podemos tomarnos un cáliz porque nos morimos, ¿verdad? Pero el Señor nos comparte hoy una cosa, mañana la otra, otro día otra, ¿verdad? Pero es para tener la mirada puesta en Él. Entonces, esta segunda herida en el corazón de Jesús, el Señor ve las culpas de las almas que a pesar de los dones, de las caricias, de los besos, de esa cercanía como tenía él con sus apóstoles, que eran los más cercanos, él no se llevó a los 12, él se llevó unos poquitos y se durmieron. Entonces, que estas almas tan cercanas a Jesús en la noche de la prueba se adormecen y pierden el espíritu de oración y vela. ¿Cuántas veces hemos ido a confesar eso cuando hacemos el sacramento de la reconciliación? Me da pereza rezar, me da pereza orar, me da pereza Yo siento que nosotros, adentrándonos en este conocimiento de la divina voluntad, debemos de ir armando un horario espiritual, ¿verdad? Para tratar dentro de lo posible, lo más que se pueda,
de acompañar a Jesús en las diferentes horas del día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si hacemos el Santo Rosario, si hacemos la Santa Misa, pues tenemos que tratar de establecer una hora diaria para hacerlo, porque si personalmente me encanta despertarme temprano a las 6 de la mañana, de 6 a 6:30 el rosario y después la Santa Misa que dan en Radio Fides, ese me encanta. Pero si me dormí, entonces qué torta, porque ya voy con el horario al revés y me faltó el rosario y me falta y se me va juntando y a qué hora voy a hacer la hora de la pasión, ¿verdad? Entonces, como consejo, tenemos que hacer un horario espiritual de nuestra propia lectura, cómo vamos a ir con los escritos, cómo vamos a hacer con la hora de la pasión, a qué horas es mi mejor hora, no escoger la hora en que me da sueño, porque veamos que si me va a dar sueño, le causo herida al corazón de Jesús. ¿Cuántos dones, gracias, besos y amor nos está dando el Señor a través de estas horas de la pasión? Nos está llenando de su amor. Entonces, tratemos de no traicionarlo con nuestro sueño, nuestra pereza, nuestra voluntad humana. Entonces, la primera herida, que se les olvidó, la primera herida era el abandono de los más allegados. Aquí viene a ser el mismo abandono de los más allegados, otra vez dormidos, pero esta vez el Señor va más allá, dice, además les he dado dones, gracias, mis besos, mis caricias, mi cercanía. ¿Qué nos ha dado el Señor? Su palabra, los evangelios, la compañía, los sacramentos, ahora cada conocimiento de divina voluntad. Y yo voy a dormir porque tengo mucho sueño. No, ¿verdad? Entonces tenemos que ir fortaleciendo el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que hacerlo crecer. Por eso hacemos esa oración, para que nos fortalezca, nos espabile, nos abra el entendimiento, ¿verdad? Entonces, las negligencias, las ligerezas y las ofensas para nuestro Señor son ofensas, ¿verdad? A veces la ligereza, ella no lo hice hoy. Ya se fue el día y no fui a misa, hoy no importa. No, hay que tratar, ¿verdad? Hay que tratar, hacer nosotros lo que nos corresponde para que el Señor haga todo lo que Él puede hacer en nosotros con nuestro esfuerzo. Entonces, una vez más, vuelve a decir el Señor, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Entonces, acordemos el estado de agonía en el que está. Sin embargo, Jesús ora al Padre diciéndole, le pide consuelo porque ya no puede más. Ya la agonía ha llegado a su punto casi de morir. Y la oración que Jesús hace con ese sentir, ¿verdad? Le dice, repugnante, despreciable ante ti, como el último sobre la tierra. Aunque la divina justicia está indignada, soy tu hijo, que soy uno contigo. Imagínense. Y nosotros no nos humillamos ante Dios. No, pero si yo soy buena, yo soy buenísima, ¿verdad? El mismo Hijo de Dios pidiendo el perdón por cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos dé pena, que nos dé pena. Y entonces Jesús, ya sus fuerzas están agotadas. Le pide ayuda al Padre. A pesar de lo indigno que puede estar con todos nuestros pecados encima. Esa es la imagen de ese barro, de esa sangre, de ese estar por tierra, de todo eso es nuestra propia imagen, ¿verdad? Como debíamos de estar nosotros, humillados, estamos sucios, estamos en el peor estado por cada uno de nuestros pecados. Pero Jesús se hace presente al Padre como si fuera Él el que hubiera pecado y le pide perdón. Y sin embargo, Jesús le pide ayuda al Padre
y le pide ayuda a la mamá, ¿verdad? Y le dice, estréchame en tus brazos, aliméntame de nuevo con esa leche materna con que me alimentabas cuando era bebé, para volver a tener fuerza, para poder endulzar mis amarguras. Dame tu corazón, que era toda mi alegría. Entonces, cuando hago mi oración personal, ¿verdad? No la de las horas de la pasión, sino mi oración personal. Imagínense la belleza que es pedirle a la Virgen María que nos preste su corazón para orar con su mismo sentir, con sus mismas intenciones, para ofrecer a Jesús una oración digna de Él. Porque la mía no va a ser. Que ella me preste su voz, que ella me preste su corazón, que me preste sus pensamientos para poder saber hacia dónde enrumbar esta oración. Porque la mía no va a ser la mejor, ¿verdad? Entonces, esos ríos que Jesús derrama de sangre, ¿verdad? Son para devolver el perdón a las criaturas. Entonces, cuando tenemos necesidad de conversión de un ser querido, aquí tenemos otra herramienta que el Señor nos da, que la Virgen María nos enseña también, para que la usemos para poder convertir corazones. ¿Qué voy a hacer con este marido, con estos hijos, con esta mamá, con estos hermanos, con esto, ¿verdad? Con esta familia que no son, que no quieren nada con Dios, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Bueno, aquí están los ríos de sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo Luisa le da uso a estos ríos de sangre, de lo que tenemos que aprender nosotros, ¿verdad? Sin embargo, Luisa se siente incapaz de ir ella sola con el tesoro de la sangre de Jesús. Además, ella necesita que queden acompañando a Jesús. Jesús quiere consuelo, Jesús quiere almas. Entonces, primero Luisa llama a la mamá, ¿verdad? Le dice a la Virgen María que venga. Le pide a Magdalena, a Santa Magdalena que venga. Le pide a los apóstoles que dejen de dormir y vengan a acompañar a Jesús. Ayúdenme, dice Luisa. Ya ella también se une al pedido de Jesús. Conforten, ¿verdad? Ayuden a Jesús, confórtenlo. No lo dejen solo. Y el mismo Jesús lo pide a través de ellas. Ayúdenme, confórtenme, no me dejen solo. Vengan junto a mí, háganme corona, denme consuelo con su compañía y denme amor. Amor y compañía, uno solo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánta compañía le hago yo al Señor durante el quehacer diario? ¿Verdad? Porque tal vez puedo pensar, pero yo hago la hora de la pasión en la noche y con eso yo estoy bien. Sí, pero no. Ese es nuestro inicio, ¿verdad? Cuando iniciamos las horas de la pasión. Pero ya donde nos vamos adentrando en este conocimiento, resulta que Jesús es de 24 horas y 7 días a la semana. Ya no es solo de un momentito, de un ratito de oración, de que, ay, sí, yo me persino en la mañana y yo hago una oracioncita que me acompañe. No, el Señor ya pide más. Entonces, ¿cómo lo ve Luisa? Luisa ve a Jesús ahogado en su propia sangre, pidiendo ayuda y consuelo. El Padre, entonces, acordémonos que Jesús al Padre fue el primero al que le pidió ayuda. El Padre le envía al ángel de la confortación, que es el que lo va a ayudar.
Pero entonces Luisa dice que mientras Jesús se queda con el ángel de la confortación, yo me imagino que Magdalena y los apóstoles, ¿verdad? También quedan en compañía de Jesús para poder ella, junto con la Virgen María, recorrer los cielos y la tierra con la sangre de Jesús. ¿Qué quiere Jesús? Jesús quiere almas y eso es lo que hay que dar. Y quiere el alma de mi esposo, de mi mamá, de mi hermano, de mi tía, de todos, ¿verdad? Sin embargo, Luisa lo extiende. Pero obviamente nosotros tenemos la preocupación de esas almas cercanas a nosotros. Obvio que tenemos que llevarles esa sangre de Jesús. Obviamente, no podemos descuidarlos. Pero los agrandamos, ¿verdad? Señor, en todos los esposos como el mío, ¿verdad? Démosle esta sangre para. A todos los hermanos como el mío, démosles esta sangre para convertirlos, para, ¿verdad? Y así vamos a ir. Entonces Luisa dice que ella va a recorrer cielos y tierra. ¡Shh! Deme un segundo, perdón, deme un segundo. ¡Ay, qué necio usted! Perdón, es que la fiera se puso a ladrar. Entonces, ya lo saqué. Entonces, esa sangre hay que recorrer cielos y tierra, ¿verdad? Para llevarla a todos. Esa sangre será la prenda de salvación. Ya vimos antes, ¿verdad? Que la sangre es para dar el perdón por todos los pecados. Entonces, es la prenda de salvación para cada alma. Y entonces, además, es un viaje en 2 vías. Vamos a llevar la sangre de Jesús a muchas almas que el Señor ponga en el corazón, pero también tenemos el deber de traer a nombre de esas almas a Jesús el consuelo y la correspondencia de cada uno. Entonces, no es solo pedir porque mi marido se convierta, que mi mamá se convierta, que mi hermano se convierta. No, es que yo a nombre de todos también voy a llevarle los afectos, los latidos, los pensamientos, los pasos y las obras de cada uno de ellos. ¿Ven cómo tenemos trabajo? El Señor nos da trabajo, es que siempre hemos aprendido a que solo pedimos y yo pido y pido y pido, qué raro, y no se convierte, qué raro, y esta persona que no cambia, qué raro. Pero es que entonces cuando yo hago mi acto preventivo, aquí viene todo, ¿verdad? Donde unimos todo, el acto preventivo donde yo entrego mis pensamientos, mis latidos, Señor, te los entrego, que en cada uno de ellos haya un te amo, te adoro, te bendigo, por mí y por todos, ¿verdad? Por mí y por este esposo, por mí y por esta mamá, por mí y por estos hijos, por mí y por, ¿verdad? Entonces, ahí nos unimos a Jesús, nos unimos a la Virgen María y empieza el trabajo por las almas, ¿verdad? Porque llegamos a ser corredentores junto con la Virgen María, no por nuestro mérito, no, sino por la divina voluntad que nos da ese trabajo, ¿verdad? Entonces, Jesús queda en compañía de Magdalena, de los apóstoles, ¿verdad? Del ángel de la confortación. Pero entonces Luisa no se atreve a ir solita, ¿verdad? Entonces Luisa pide la compañía de la Virgen María para que juntas lleven la sangre de Jesús. ¿Quién va a ser más digna de llevar la sangre de Jesús sino ella? ¿Verdad? Entonces, y esta hora siempre tenemos que sintonizarnos en esa frecuencia de buscar almas a Jesús, buscarle almas.
Entonces, en base a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Cada uno tiene una realidad diferente. Puede ser que en su barrio usted tenga un vecino de terror, de esos que uno no quiere tenerlo, pero ni a 1 kilómetro de distancia, y sin embargo le tocó a usted de vecino, a la pura par. Dios mío, pues entonces esa alma tan terrible, hay que llevársela a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a llevar al Señor a esa alma tan terrible, la sangre de Jesús. Y nosotros, a nombre de esa alma tan terrible y en ella, por todas las que sean como ella, vamos a envolver en la divina voluntad los afectos que esa persona no le da a Dios, los latidos que tampoco sabía que eran de Jesús, los pensamientos tan horribles de vengarse de mí, de echarme cosas y esto y lo otro, y que me echa hojas y me echa no sé qué, también, ¿verdad? De los pensamientos, de los pasos, de las obras de esa persona. Entonces, pensemos en nuestra realidad. Estamos afrontando ataque directo a las parroquias con bombas, llegan y ¡pum! Vuelan. Están tirando al suelo estatuas de santos en Sudamérica, en muchos países. Bueno, entonces eso, el Señor nos comparte, nos permite ver esa situación para que así nosotros estamos tomando una gotica de ese cáliz, ¿verdad? Una gotica. Pensemos en nuestros gobernantes. Que no abran, que sí abran, que abran los locales, que no abran, que la gente está quebrada, que las empresas, que los empresarios, que todas esas almas tenemos obligación no a criticar que si está bien, que si está mal, que si abren, que si no abren, que qué van a hacer, que no va a haber aguinaldo. Nuestra tarea no es esa, es unirnos al Señor para llevarle a la Virgen María, unidos a la Virgen María, para llevarle esas almas al Señor. Llevémosle el alma del presidente, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo lo ilumine, para que realmente tome las mejores decisiones, no en base a su partido, no, por el bien de un país, que realmente se piense qué es lo mejor. Pensemos en la esposa del presidente con un proyecto de millones, de un tren que tal vez no es el momento para hacerlo. Entonces, más que criticar, nos unimos a la Virgen María para llevar la sangre de Jesús, para llevarle los latidos de ella y en ella los de todas las primeras damas de todos los países del mundo. Entonces, ven cómo la oración se amplía. Y Luisa, va en busca de esas almas. Y también nos cuenta que Jesús bebe el cáliz amargo. Jesús llora, Jesús delira y pide a las almas que vengan a Él, que lo consuelen, tomen lugar en mi humanidad. Ese es el trabajo que tenemos, tomar nuestro lugar dentro de la humanidad de Jesús, no para herirle el corazón con un cuchillo, porque me dormí, porque me dio pereza, no, para estar pellizcados y espabilados, no para causarle más llagas, más clavos, más espinas de mis malos pensamientos, no. Ahora va a ser por el contrario, para darle buen uso a esa sangre de Jesús, para unirnos a Él y a la Virgen María. Entonces Luisa dice, cada uno de tus gemidos, de tus suspiros, hieren mi corazón. No tengo paz, ¿verdad? Esta hora es tan inquietante para nosotros que la leemos y realmente profundizamos, ¿verdad? Y entonces Luisa siente la responsabilidad de qué va a hacer si Jesús quiere almas. Entonces dice, hago mía tu sangre, tu voluntad, tu celo ardiente, tu amor, para ir a recorrer el cielo y la tierra, para darle a todos esta sangre como prenda de salvación, ¿verdad? Para traer a todas las almas a ti, para calmar en ti ese delirio, para endulzar esas amarguras, ¿verdad?
Y entonces, de la mano de la Virgen María, y para ir en la búsqueda de almas. En la sangre de Jesús, Luisa va a encerrar esos afectos, esos deseos, esos pensamientos, obras y pasos de cada criatura. Aquí es donde tenemos que tener claro qué vamos a hacer con esa sangre, a dónde la vamos a llevar, porque el Señor nos va a poner almas a las que Él quiere que atraigamos. Aquí Luisa nos da un panorama muy general, pero nosotros dentro de nuestra realidad, además de estas almas que Luisa da la lista, ¿verdad? Que el Señor se la pone, nosotros tenemos almas específicas, como les digo, el presidente, entonces la vecina, y entonces el esposo, y entonces, y ahí la lista, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando hacemos esta hora de la pasión, podemos estar meditando durante todo el día. Es más, tenemos una semana entera de meditar esta hora, entonces, ¿qué voy a hacer con esa sangre? Cada día le puedo llevar personas totalmente diferentes a las que Luisa le lleva, ¿verdad? Bueno, entonces, en esa sangre que llevamos, ¿verdad? De Jesús a esas almas, nosotros le traemos, en esa sangre vamos a encerrar los afectos, los deseos, los pensamientos, las obras y los pasos de esas criaturas, para poner en las almas de esas personas las llamas del corazón de Jesús hasta rendirlas a Él, ¿verdad? Porque las llamas van a ser como un fuego que van a derretir esos corazones de piedra, de hierro, de acero, ¿verdad? Pero entonces necesitamos tener este conocimiento claro de qué es lo que me corresponde hacer a mí, ¿verdad? No lo hago yo, Jesús me lo encomienda. Entonces voy a ir de la mano de la Virgen María. Además, Luisa le encomienda al ángel de la guarda de cada una de esas almas. A mi propio ángel de la guarda que sepa hacia dónde debo dirigir la oración. Pero también que el ángel de la guarda de cada una de esas personas prepare a esas almas para recibir esa. Es que imagínense la fuerza de la sangre de Jesús, ¿verdad? Que les estamos llevando. Entonces, que las devuelva a la gracia. Entonces, bañadas en tu sangre, esas almas, ¿verdad? Que ya las bañamos en la sangre, transformadas en tus llamas, las llevaremos a Jesús para mermar las penas. Mucho trabajo tenemos. En compañía del ángel de la guarda, que el ángel de cada una se nos adelante, ¿verdad? Preparando a las almas para recibir esa sangre de Jesús. Cada gota debe producir su efecto. Cada gota. Cada gota. Y ahora, pensemos ahora que está el banco de sangre pidiendo sangre, porque en los hospitales no hay, ¿verdad? Si esa sangre de esas personas, nosotros con el conocimiento que el Señor nos está dando hoy, le pedimos a la Virgen que cada persona que esté donando sangre sea la sangre de Jesús en ellos, ¿verdad? ¿Cuánto de esa sangre que le ponen a los enfermos no entrará no solo a sanarlos del cuerpo, sino a sanarles el alma, que les devuelva una vida nueva? Que ese COVID que los afectó les devuelva una vida de gracia, ¿verdad? Entonces ven cómo se actualiza esta hora de la pasión en base a la realidad que estamos viviendo. Entonces, dice Luisa, partimos juntas. Va la reina mamá, Magdalena y los ángeles se quedan con Jesús y los apóstoles, el ángel custodio nuestro y el de cada alma a la que vamos a llevar ya al Señor. Entonces Luisa empieza con su recorrido, ¿verdad? Y entonces va a los enfermos, va a los moribundos, a los tentados, a los caídos en la culpa, va a las almas ya perdidas, va a las almas buenas, va a los herejes e infieles y otra vez va a los moribundos. Ayer que meditaba esta hora, hasta ayer lo noté,
que va 2 veces donde los moribundos. Y entonces ya me devolví y dije, qué raro. También le lleva a todos, dice Luisa, a todos, a los afligidos, a los pobres, a los tentados, a los incrédulos, a los blasfemos, a los sacerdotes, a los gobernantes, al purgatorio, a las almas abandonadas. Lleva esta sangre al cielo, a todos los ángeles y santos. Y me puse a pensar, ¿por qué 2 veces a los moribundos? 2 veces. Resulta que los primeros, a los que Luisa va a los enfermos y va a los moribundos. Esos primeros moribundos es para con esa sangre a los que están, que todavía les falta para morir. Les falta un poquito para morir. Porque entonces el alma está asediada por demonios. Entonces, que esa sangre de Jesús circunde sus almas, circunde las camas donde ellos están, ¿verdad? Para que aleje los demonios. ¿Ven la responsabilidad cuando alguien nos dice, ay, es que tengo un enfermo, ay, es que fulanito está internado en el hospital o está en paso de muerte? Hay que llevarle esta sangre de Jesús, ¿verdad? Y si ya está en paso de muerte, pensemos en todos los que están muriendo a causa de este COVID. ¿Cuánto? No sabemos la vida que tenían antes, ¿verdad? Puede ser que de un momento al otro, por lo general, se sintieron mal y cayeron de una vez en el hospital, muchos en estado gravísimo de una vez. Entonces no tuvieron tiempo casi ni de pensar ni pedirle perdón a Dios. Y puede ser que de ahí pasen a la muerte, que nunca se despierten. Entonces nuestra tarea es circundar esas almas con la sangre de Jesús para alejar esos demonios que las tientan, ¿verdad? De que ellos no se van a salvar, de que han sido muy pecadores, ¿verdad? Y la segunda de los moribundos, la segunda vez que Luisa nombra a los moribundos, es para con la sangre de Jesús derramar sobre las cabezas de los agonizantes un bautismo con esta sangre de Jesús, para devolverles la fe, la esperanza y el amor que se les habían dado en el bautismo de bebés y que tal vez nunca dejaron que la gracia del bautismo hiciera efecto en ellos, o se les olvidó, ¿verdad? Pero entonces ven lo importante, importantísima de esta hora, de la labor que tenemos con la sangre de nuestro Señor. Entonces, además, yo sé que ya estamos al borde de la hora, pero es súper importante el final de esta hora de la pasión, donde Luisa le ha llevado la sangre a todos, ¿verdad? Sin embargo, al final de esta hora hay una oración que nosotros debemos de señalar los libros, marcarlos, marcar este párrafo del final de esta hora de la pasión, porque esta oración Luisa la hace para el momento de su propia muerte. Sin embargo, esta oración aplica para el momento de la muerte de cualquier alma. Entonces, ojalá pudiéramos agregarla al horario espiritual que llevamos cuando oramos, cuando hacemos el Santo Rosario, cuando vamos a misa, ¿verdad? Porque esta oración, Luisa dice, fatigado Jesús mío, ya que has querido encerrar también mi vida en ti, por lo tanto, también mi muerte. Esa oración la hacemos nosotros por nuestra propia muerte, pero si no morimos hoy, podemos ofrendarla por todos los que están muriendo, ¿verdad? Entonces te suplico que por tu amarguísima agonía, dice Luisa, vengas a asistirme a la hora de mi muerte. Pero entonces nosotros la generalizamos. Además de que ya visitamos a todos los que necesitan esa sangre de Jesús, entonces asiste a todos los que están muriendo en este día. Entonces Luisa le dice,
Yo te he dado mi corazón para que te refugies en él y descanses. Tal vez esas almas no lo han hecho, pero nosotros, purificándolas a ellas con la sangre de Jesús, podemos darle reposo a Jesús, aunque sea en el momento de la muerte de ellas. Entonces, permite, ¿verdad? Ahí permite que el corazón de ellas te dé reposo, que te refugies en el corazón de esas almas, que descanses, que los brazos de esas almas te sostengan, ¿verdad? Y todo referírselo a Jesús en base a ellos. Entonces, Luisa dice, he puesto todo mi ser a tu disposición y sabes bien con qué ganas me entregaría en manos de tus enemigos para poder morir yo en tu lugar. ¿Verdad? Entonces, es importante esta oración para nuestra propia muerte, ¿verdad? De ofrecerle al Señor y de ofrecerle a nombre de esas almas que no le dieron descanso al Señor con su vida, pues nosotros ofrecérselo a nombre de ellas. Oh, vida de mi corazón, dame lo que te he dado en el momento extremo de mi vida. Dame tu compañía. Aquí es donde se lo podemos aplicar a esas almas. Démosle tu compañía, démosles a esas almas tu corazón, cual lecho de descanso, démosles tus brazos que las sostengan, tu propio respiro afanoso para aliviar los afanes, de manera que cuando esa alma respire, ¿verdad? Sea por medio de tu respiro, que como aire purificador, purifique a esa alma de toda mancha y las prepare para la entrada a la felicidad eterna. Más aún, dulce Jesús mío, aquí le dice Luisa, aplicarás a mi alma, ¿verdad? Aplicarás a esas almas que están muriendo en este momento toda tu humanidad viéndote a ti mismo y así no podrás encontrar nada de qué juzgarlas. Y luego las bañarás en tu sangre. Ojo aquí otra vez, ¿verdad? El baño de la sangre de Jesús. Y no podrás, las bañarás en tu sangre, las vestirás con la vestidura blanca de tu santísima voluntad, las adornarás con tu amor y les darás por última vez el beso y les harás emprender el vuelo de la tierra al cielo. ¿Verdad? Entonces, muy importante, les digo, marquen esta oración, ahí ya pusieron la página, ¿verdad? Para el momento de la muerte de algún ser querido, y si no, igual, todos los días mueren almas, todo el mundo se muere, todos los días, así es que es muy importante, ¿verdad? Dentro de las meditaciones que tenemos es, ¿qué alma soy yo para Jesús? ¿Soy el alma que le causa heridas al corazón como los apóstoles? ¿Soy alma que a pesar de todas las cosas maravillosas que Él me ha dado, de la gracia, de la santidad, de los sacramentos, de la Sagrada Escritura, de todo, le causo dolor, que no venzo mi propia tentación? ¿O soy el ángel de la confortación para Él? ¿Verdad? Entonces, aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo conforto yo a Jesús al estar sin Eucaristía, al estar los templos cerrados, al estar los sagrarios vacíos, las hostias sin consagrar, las bombas y los ataques en el templo? ¿Cómo lo conforto yo? Los asesinatos de sacerdotes, de almas inocentes, de los misioneros, ¿verdad? Que son atacados. Entonces, viendo más los sufrimientos de nuestro Señor que los míos propios, que igualmente es Él el que me los comparte, como gotas de ese cáliz amargo,
que Él desde la primera hora dijo que Él quería que tomáramos aunque fuera una gota. Y en cada pena, ¿verdad? Jesús, en cada pena que vivo, que siento, que sufro, Jesús me llama a ser ángel de la confortación para Él, para que yo lo conforte, y por eso es que me participa de esas penas. Bueno, entonces tenemos mucha tarea pendiente para esta semana. Si gustan, si tienen dudas, si quieren hacer consultas, si quieren abrir los micrófonos, si quieren compartirnos algo, con mucho gusto, estamos a disposición. Nadie. Bueno, pues si no hay nadie, entonces le agradecemos al Señor infinitamente el que nos haya tenido reunidos en esta noche en torno a su dolor, en torno a su sangre. Que Él nos ilumine durante la semana a quién debemos de llevar esta sangre, además de las almas a las que Luisa llevó, ¿verdad? Que la Virgen María vaya adelante de nosotros junto al ángel custodio para iluminarnos hacia dónde enrumbar con el tesoro infinito de la sangre de Jesús para llevarle almas a nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches y muchas gracias.